El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Que la calle no calle. RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle. Nunca hubo tanta hambre y tanto desempleo. Que la calle no calle. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Vamos a ver de inmediato este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y del interior de la República. Un comentario, un sorprendido comentario inicial es obligatorio, ¿no? En primer lugar, hay un personaje en las altas esferas del gobierno que ciertamente tiene un perfil distinto. Es una persona, en primer lugar, competente en su desempeño profesional, para lo bueno y para lo malo, por cierto, ¿no? Me refiero al señor Nelson Merentes, actual ministro de Finanzas, antes fue presidente del Banco Central, antes fue, ha sido muchas cosas, como todos ellos, pues, porque se la pasan rotándose en los altos cargos, ¿no? Es prácticamente el mismo grupete con 14 años en el poder, fracasando de manera más o menos evidente, pero bueno, ninguno sale de nadie, ¿no? Simplemente se rotan. Pero en el caso particular de Merentes, bueno, cuando decía que se ha destacado para lo bueno y para lo malo, no olvidemos que él es el autor de aquel famoso quino con el cual el oficialismo sacó casi el 100% de los puestos en la Asamblea Nacional Constituyente, habiendo sacado un poco más del 50% de los votos. O sea, ese fue el gran inicio de las marramucias electorales en este periodo de ya 14 años. Pero también hay que decir que Merentes es una persona, bueno, trabajadora, es una persona, entre los altos funcionarios es de las personas que anda con menos escoltas y con menos pompa, ¿no? No anda en caravanas y cosas de esas. Bueno, por cierto, por eso fue que lo robaron en su apartamento allá en Naiguatá. Él sigue viviendo en Naiguatá y sigue teniendo relaciones, digamos, amables con sus vecinos de toda la vida. Todo eso nos ha llegado a propósito del señor Nelson Merentes. Bueno, él dio unas declaraciones curiosas. Él dijo que, bueno, en primer lugar reconociendo que tienen severos problemas económicos, que el gobierno tiene severos problemas económicos y que tienen que, bueno, modificar este tema del asunto cambiario, modificar la ley de ilícitos cambiarios, etcétera, etcétera, si es que quieren de verdad de alguna forma bajar el asunto del dólar paralelo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, fue curioso la manera como el señor Merentes lo fraseó. Él dijo que este gobierno ha tenido éxito político y ha tenido éxito social, ha sido validado en no sé qué cuántas elecciones en los últimos 14 años, pero le falta el éxito económico. A mí me sorprende, en primer lugar, que el señor Merentes, ¿no?, con su bien ganada fama de jerarca socialista, utilice la palabra éxito, esa categoría tan vinculada a la ética capitalista, para definir los logros o no logros de su gobierno. Eso de éxito es extraño, ¿no? Generalmente en otros ámbitos uno habla más bien de logros, ¿no? Pero él habla de éxito. Y él dice que este gobierno de 14 años, es decir, el gobierno del señor Chávez y el gobierno del señor, el discutido gobierno del señor Maduro, ha tenido éxito político y social, más le falta el éxito económico. Pero ¿qué será eso de éxito social? Hoy hay menos pobreza que antes, hoy hay menos delincuencia que antes, hoy hay menos corrupción que antes, hoy hay menos ranchos que antes. Hay menos inseguridad, Merentes, que antes. Hay menos embarazo adolescente que antes, Merentes. Hay menos padres asesinados, Merentes. O sea, ¿cuál es la base para decir que este gobierno ha tenido éxito social? Ahí, por casualidad, vamos a hablar ahora del éxito político.
¿Han logrado ustedes construir de verdad las bases de un nuevo orden político en este país? Aquí el gran problema político es que había una cúpula, las cúpulas podridas, decía el señor Chávez, las cúpulas podridas, ¿no? Que supuestamente reunían todo el poder en un puño y no permitían que los poderes autónomos previstos en la Constitución se ejercieran ciertamente con autonomía. Bueno, ¿se ha avanzado en eso, Menéndez? Pues todo lo contrario, como que es para atrás, ¿verdad? Bueno, tenemos también el tema de la corrupción misma que ya mencionamos. Ha avanzado en la construcción de una gestión política eficiente y transparente. Como que no, ¿verdad? Entonces resulta que no hay éxito social y no hay éxito político. Lo que sí ha habido es éxito electoral. Eso sí ha habido. Todo hay que decirlo. Ha habido un éxito comunicacional y un éxito electoral. ¿Ah? Pero el dinero del petróleo en estos 14 años se ha ido en eso, en financiar ese éxito electoral, ¿no? Porque resulta que tampoco tenemos éxito económico, y eso sí lo reconoce el señor Meréndez. Entonces, bueno, seamos más claros. No se trata de que tienes una gestión exitosa en lo social y exitosa en lo político, pero que le falta éxito económico. No, chico. Resulta que tenemos un desastre en toda la línea. Tenemos 14 años de gobierno, ¿no? Sin éxito político, porque seguimos en una situación igual o peor a la de 1998 en cuanto a la falta de transparencia y a la falta de eficiencia y a la falta de decencia de la democracia venezolana, ¿no? Muchísimo peor que en 1998. Tampoco tenemos éxito social, porque tenemos igualmente pobreza, segregación y discriminación. Y no tenemos éxito económico, a pesar de haber tenido la bonanza petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Entonces, ¿en qué se han dilapidado los recursos petroleros? Bueno, en dos cosas. Primero, en financiar el único éxito que se han tenido, que es el éxito electoral, ¿no? Y en segundo lugar, en el tema de la corrupción. Eso sí hay que decirlo. El tema de la corrupción nacional e internacional. Entonces, bueno, valga ese comentario inicial, pues a propósito de esta sorprendente e interesante declaración del señor Nelson Meréndez, jerarca de esta, según él mismo, poco exitosa economía socialista. ¿Qué tal? Vamos de inmediato con la primera plana del diario El Nacional en su edición correspondiente a hoy lunes 2 de septiembre del año 2013. Su gran titular de apertura es el siguiente: Venezuela abandonará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una deuda de impunidad. Como ustedes saben, esa es otra de las cosas. Cuando hablan del legado de Chávez, bueno, parte del legado de Chávez es haber sacado a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El próximo 10 de septiembre, nos dice esta primera plana del diario El Nacional, se apartará nuestro país del sistema interamericano sin cumplir lo que ordenó el Tribunal Hemisférico en 15 sentencias condenatorias. 265 víctimas esperan resarcimiento. En 11 fallos quedó demostrada la violación de los derechos a garantías y protecciones judiciales, y en 6 casos se condenó al Estado por vulnerar los derechos a la vida y la integridad personal. En 4 casos fue comprobada la violación de la libertad de expresión. Todo esto, repito, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de donde ahora nos saca el gobierno, el gobierno del presidente Chávez, y esta cosa que es algo así como una resaca, pues, este discutido gobierno del señor Maduro Moros. Otras informaciones, esta primera plana del diario El Nacional. El Toboso se quedará a medias. El Toboso es la finca, la hacienda que queda en Petare, donde vivió el pintor Tito Salas. Durante muchísimo tiempo se estuvo hablando de que ese espacio iba a ser estatizado y se iba a construir un museo y una cosa educativa, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que ahora no hay real. Y eso se va a quedar a medio camino. Yo quiero recordar que frente a la hacienda El Toboso, allá en Petare, queda todo un área de esa zona que está en peligro de colapsar, de implosionar, porque eso fue construido sobre una quebrada hace más de 60 años, y eso fue creciendo, y todo ese sector ciertamente corre peligro. Vecinos que son héroes, nos dice un titular en esta primera plana del diario El Nacional. Se refieren a Fernando Canelón y Alcides Méndez, dirigentes vecinales de la parroquia Caricuao, mi parroquia. Ellos son
pioneros no solamente en la actividad comunitaria, sino también en la vigilancia ambiental. Recuerden que Caricuao es la parroquia ecológica de Caracas. A la derecha, con pruebas de uso de gas sarín buscan apoyo para ataque contra Siria. El Papa pidió un ayuno por la paz. Y finalmente tenemos una noticia acá en el recuadro inferior derecho. Asesinaron en Cumaná a escolta de Argenis Chávez. Sigue pues esta situación extraña, porque hace pocos días otro titular nos hablaba de el asesinato de un escolta de la alcaldía de Caracas aquí en la ciudad capital. Lamentable toda esta situación. El Nacional no lo menciona, pero también es noticia de primera plana en muchísimos medios, una carta que envía el señor Nicolás Maduro Moros a el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, supuestamente pidiendo paz. De verdad que a uno le aterra como venezolano, ¿no? Ojalá que las cartas a Nicolás Maduro se las redacte alguien distinto a quien le redacta los discursos. Ojalá, ojalá. ¿Tú te imaginas aquella pena, ¿no? Que ese señor vaya a hablar en esa carta, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y de los peces, y se le salga alguna barbaridad, o que diga, señor Barack Obama, presidente del país Washington, ese tipo de cosas que con frecuencia le ocurren a ese caballero ocupante eventual del Palacio de Miraflores. Una cosa de verdad que a uno como venezolano, pues que lo ha visto metiendo la pata de manera tan horrenda, bueno, resulta que ahora él envía cartas a nombre de todos nosotros a mandatarios del mundo. ¿Qué te puedo decir? Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede.